Hola a todos. Fijaos un momento en las fotos de este fondo marino. Es una auténtica pasada, ¿verdad? Pues hoy, en este análisis, vamos a adentrarnos en los dominios de uno de los verdaderos reyes de estos arenales costeros, el salmonete. Vamos a desgranar a fondo su biología, dónde se esconde y, por supuesto, cómo pescarlo. A ver, para empezar, pensad en esto un segundo. ¿Qué narices podría conectar un lujoso banquete del antiguo Imperio Romano con irse a echar la caña hoy en día a la costa? Suena locura temporal, ¿no? Pues aunque no lo parezca, la respuesta está en la fascinación histórica y el atractivo increíble que ha tenido siempre este pez tan peculiar. Y es que la obsesión por los salmonetes viene de muy lejos. Fijaos en esta cita. Griegos y romanos literalmente traían los salmonetes vivos a la mesa. ¿Para qué? Pues no solo para comerlos, sino para observar cómo cambiaban de color en sus últimos instantes, pasando a tener unos tonos rojizos intensísimos, casi fuego. Era un auténtico espectáculo visual antes de la cena. Una locura, ¿verdad? Y ese aprecio, tanto estético como gastronómico, sigue súper vivo hoy en día. Bueno, para organizar un poco las ideas, nuestro análisis va a seguir esta ruta. 1. 2 especies, un pez. 2. Hábitat y comportamiento. 3. Alimentación y rastreo. 4. Técnicas clave de pesca. Y 5. Equipo y cebo ideales. Vamos al lío. Punto número 1. 2 especies, un pez. Vale, seguro que al pensar en esto creéis que un salmonete es un salmonete y punto, ¿verdad? Pues no, tenemos dos distintos. Por un lado, el de roca. Si os fijáis bien, tiene la cabeza un pelín en diagonal, un color rojo muy vivo con franjas y lo que más le delata, unas bandas amarillas o pardas en la aleta dorsal y, ojo al detalle, solo 2 escamas bajo el ojo. Por otro lado, el de fango. Este tiene la cabeza mucho más chata, casi en vertical, colores más rosados pero con un brillo metálico, aletas totalmente transparentes y 3 escamas bajo el ojo. Así que ya sabéis, fijaos en la cabeza y en las escamas. Esa es la clave para no confundirlos. Pasamos al punto 2. Hábitat y comportamiento. Como os podéis imaginar, por sus propios nombres, no se mezclan. El de roca busca fondos rocosos, praderas de posidonia o grava, y suele moverse como mucho hasta los 100 metros de profundidad. De hecho, en primavera o verano lo podéis ver casi en la misma orilla, en los charquitos. El de fango, en cambio, prefiere lechos blandos, pura arena o barro, y este sí que baja bastante más, aguantando hasta los 500 metros. Entender estas preferencias es absolutamente crucial si queréis tener éxito pescándolos. Y un apunte importante. Dónde viven cambia completamente a qué saben. El de fango, al estar todo el día metido en el cieno, desarrolla un sabor fuerte, como a barro que, bueno, no a todo el mundo le entusiasma. Pero el de roca, el de roca es otra liga. Es un tesoro absoluto en la gastronomía. Tiene una carne súper fina y exquisita. Sin ir más lejos, en Andalucía, los que sacan en Conil de la Frontera se pagan a precio de oro por ese color y sabor inigualables. Sección 3. Alimentación y rastreo. ¿Alguna vez os habéis fijado en esos pequeños bigotes que tienen debajo de la boca? Bueno, técnicamente se llaman barbillones. Y no están ahí de adorno, para nada. Son básicamente radares biológicos de altísima precisión. Los usan para ir tocando, husmeando y escarbando la arena continuamente, buscando sin descalzo pequeños gusanitos y crustáceos. Y esto genera una situación bajo el agua que es digna de un documental. Imaginaos la escena. El salmonete está en lo suyo, escarbando como un loco con los barbillones. Al hacer esto, levanta una nubecilla de arena y, claro, deja la comida totalmente al descubierto. Pues bien, de la nada, aparecen unos sargos diminutos que le van persiguiendo y se lanzan, literalmente, como misiles para robarle la comida. Es una pelea constante. Le quitan el bocado de la mismísima boca. Sin embargo, fíjate qué curioso, ese comportamiento suyo tan obsesivo de ir removiendo el fondo nos viene de perlas. Al escarbar tanto, van dejando marcas en la arena, una especie de manchones negros que indican por dónde han pasado husmeando. Si aprendéis a leer esas huellas en el fondo marino, bingo, ya sabéis exactamente dónde echar la caña. Y con esto entramos en la sección 4. Técnicas clave de pesca. Teniendo claro el entorno, la técnica cae por su propio peso. Si vuestro objetivo es el salmonete de fango en playas de arena, pues surfcasting puro y duro. Pero si queréis clavar un cotizado salmonete de roca, os tendréis que ir a zonas de acantilados o roquedos y usar rock fishing. Y ahí adaptando bien el equipo para no dejarlo enganchado en la primera piedra, claro. A ver, un consejo que vale oro. Aunque el salmonete come todo el día, si vais de noche, triunfáis. ¿Por qué? Pues porque con la oscuridad, esos pececillos molestos que te roban el cebo, como los lábridos, se van a dormir, dejando el camino libre. Además, apuntaos esto, las mejores épocas son el verano y el otoño.
Y si encima pilláis la marea alta o el mar está un poquito picado y revuelto, mejor que mejor, porque se vuelven locos buscando comida. Un pequeño paréntesis por si practicáis la pesca submarina. Mucho cuidado y sigilo aquí. Su instinto les dice que el peligro siempre viene de arriba, así que acercaos despacito, por detrás o desde abajo. Usad un fusil cortito de unos 75 centímetros con una varilla bien fina. Y esto es súper importante. Apuntad siempre a la cabeza. Si le dais en el centro del cuerpo, literalmente lo destrozáis, porque son peces extremadamente frágiles. Llegamos a la última parte, sección 5, equipo y cebo ideales. La buena noticia de todo esto es que el aparejo es súper simple. No hace falta gastarse una fortuna. Eso sí, la caña tiene que ser muy ligera y con una puntera ultra sensible para que notéis hasta la más mínima vibración. El montaje lleva un plomo corredizo tipo oliva, que es clave para que el cebo se quede pegadito al fondo, que es su zona de confort. A esto le ponéis un quitavueltas, un bajo de línea de fluorocarbono cortito, de menos de una braza, para que no se haga un lío con las olas, un hilo fino de menos del 0,20 y un anzuelo de tamaño medio, pero de alambre fino. ¿Y listos? Ahora el momento de la verdad, la picada. Acordaos de lo que os conté antes de los sarguitos en miniatura intentando robar comida. Al principio vais a notar unas vibraciones muy suaves en la caña. Eso puede ser la primera cata tímida del salmonete. El error garrafal, el que comete casi todo el mundo, es pegar un tirón fuerte ahí mismo. No lo hagáis. Si tiráis de golpe, le quitáis el bocado o peor aún, le rompéis la boca, que es de mírame y no me toques. Tened un poco de paciencia y dejad que trague con firmeza. Por último, hablemos del menú. Y ojo, porque el salmonete es un comensal bastante sibarita. Solo quiere invertebrados blandos. Ni si os ocurra poner sardina, calamar o sepia, ni los va a mirar. Lo que le vuelve absolutamente loco son los gusanos marinos, coreana, americana, de arena o de serrín. Y aquí no seáis tacaños. Poned un buen trozo generoso, o mejor aún, el gusano entero vivo. Así llama mucho más la atención en la arena y evitáis que los pececillos pequeños se lo acaben antes de que llegue nuestro amigo. Bueno, para ir cerrando, pensad un momento en todo esto. Hemos visto cómo este animal es básicamente un rastreador incansable que se pasa toda su vida escudriñando cada grano de arena del lecho marino. Un trabajo exhaustivo bajo el agua que luego nos da unas alegrías enormes en la mesa. Y todo esto me hace pensar en algo que os dejo ahí para reflexionar. Si la existencia entera de este pez se basa en leer y saborear minuciosamente los secretos del fondo, ¿qué otros misterios increíbles estarán escondidos bajo esa arena, esperando solo a aquellos que tengan la paciencia de pararse a mirar? En fin, esperamos que este análisis os haya parecido útil e interesante. Nos vemos en el próximo.